estaban pensando en relación a los problemas que tienen que trabajar para acreditar esta cátedra. Hoy vamos a finalizar con esta parte teórica, que es la evaluación de los proyectos, luego vamos a ver el rol del problema. Y después, no hoy, pero sí, después les voy a pasar por el campus virtual para que hagan un pequeño trabajito, porque en general siempre presentan dificultades para a veces redactar los objetivos del proyecto. Entonces, pensé en un pequeño trabajito, muy cortito, en el que van a tener que redactar, por supuesto, objetivos, por ahí va. Así que algo de eso también vamos a hablar hoy, de los objetivos y todo lo demás. Como tengo otra iluminación, hoy se me ve de una manera distinta. Claro, Eso te iba a decir, profe. Está más iluminado hoy. como un ser de luz estoy hoy, así, ¿vieron? Muy iluminada, profe. Disculpe que no encienda la cámara, pero estoy media clueca. Sí, tipo 3D, estoy 4D, estoy, porque tengo otra iluminación. Y durante el día, porque hay clases que yo las doy a la mañana, hay un ventanal, esta cortina detrás de un ventanal. Así que así parezco realmente un ser de luz, porque tengo toda una luz detrás mío, así un ser al lado parezco. Así que, sí, una iluminación distinta a la de mi casa, así que por eso estoy más 4D estoy hoy. Lástima porque se me ven también las arrugas, todo eso. En cambio con la otra cosa así medio difusa no se ve tanto. Bueno, una cosa va por otra. No se ve nada de eso, profe, quédese tranquila, así que está perfecta. No ¡Ay, se ve pero qué nada. maravilla! Bueno, vamos a empezar porque si No no... te va a poner el bien porque no digas eso. Dirían mis alumnos. Un 10 conceptual. El 10 conceptual, por la consideración. Bueno, vamos a empezar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, así después damos espacio a las compañeras, a los compañeros, para que puedan, bueno, comentar alguna cuestión en torno al problema. El último puntito que nos queda a nosotros es, y después les paso, por supuesto, también ¿cómo se llama? Los pasos que tienen que seguir para la elaboración definitiva, que yo no lo quise hacer antes, porque si no empiezan por una cuestión de ansiedad lógica, que me incluyo también, porque en algún momento también he sido alumna, nos empezamos a poner ansiosos como alumnos y queremos empezar a llenar todos los ítems que nos piden para el proyecto y demás. Entonces, lo dejé para el último momento, pero también en algún momento de la semana les voy a pasar el instructivo con los pasos de lo que tienen que presentar bien en el proyecto. El último punto entonces que nos queda, ya para que empecemos, incluso esto nos va a ir ayudando un poco más, esta cuestión de la evaluación de los proyectos, que es muy importante, no solamente porque en esta oportunidad como práctica ustedes van a hacer el proyecto en la fase de diseño únicamente, sino porque es importante tomar en cuenta los aspectos que involucran a la evaluación de los proyectos, porque también dentro de las competencias, dentro de los conocimientos, dentro de las cuestiones que involucran esta licenciatura, no solamente tienen que saber hacer un proyecto, sino que también tienen que poder, de la lectura de un proyecto que hubiera hecho otro, poder evaluar, justamente considerar, a ver si es factible, si es realizable, si es... Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con la evaluación. A ver, la teoría que hay sobre evaluación está toda, si bien la evaluación no es una actividad exclusiva del ámbito educativo, porque la evaluación es algo que nosotros hacemos casi cotidianamente y está tan internalizado, lo tenemos que a veces ni nos damos cuenta cuando estamos llevando adelante procesos evaluativos. Pero sí es verdad que, les diría, casi me animo a decirles que el 100%, y si no el 100%, el 95% de la bibliografía que hay en torno a la evaluación siempre está vinculada a lo que ocurre dentro de los procesos sistematizados en la enseñanza, porque es solidaria, es subsidiaria justamente con el hecho de enseñar. Siempre el correlato de la enseñanza va a estar con la evaluación para verificar, entre otras, porque tiene múltiples funciones la evaluación,
y no siempre la evaluación más importante en el aprendizaje tiene que ver con la verificación del conocimiento del alumno. Es como la razón más que se cae de maduro, que uno siempre la da, pero hay otras razones que también involucran a la evaluación y no siempre tienen que ver con lo estrictamente pedagógico. Es, como les digo, una actividad absolutamente cotidiana para nosotros, siempre estamos evaluando, todo tipo de cuestiones estamos evaluando, desde relaciones interpersonales hasta el lugar donde nos vamos a sentar cuando nos vamos a un restaurante, una confitería, y estamos, supónganse, sobre todo para las chicas, es esto. Estamos esperando una amiga, un amigo, una pareja, llegamos a un lugar que por ahí no está muy bien iluminado, y entonces si hay personas que a lo mejor no nos merecen mucha confianza, uno empieza a hacer una estimación más cerca de la puerta, más cerca de la luz, más cerca del cajero, más cerca, ¿no? Hasta que llegue la persona que estamos esperando. Eso es una actividad de evaluación. Cuando nosotros asistimos a una entrevista, por ejemplo, laboral, no importa del lado que estemos del mostrador, si somos los que nos postulamos por el puesto, o si somos las personas que estamos haciendo la selección de las personas, también se van a dar, esta selección que se hace, se va a dar en torno a determinados criterios que se establecen, además de los requisitos que se piden para ocupar una determinada postulación. Hay determinados criterios, los criterios siempre son subjetivos, va más allá de los requisitos. En este caso el requisito sería tener un conocimiento o la titulación, por ejemplo, para ocupar el puesto, pero el criterio siempre va a ser, o va a estar en el orden de lo personal, ¿no? La ropa que tiene puesta, el peinado, la apariencia física, si es hombre o mujer, por ejemplo, son cuestiones más subjetivas, que se dan a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Son cuestiones que son mucho más profundas y que uno las puede discutir en otro contexto. Nosotros ahora solo las presentamos de manera general, nada más. No obstante, y les doy estos dos ejemplos, pero hay otra multiplicidad de situaciones que, o para las que se necesitan estos requisitos y criterios que siempre son en el orden de lo personal, y que van a guiar las decisiones que uno va a tomar. Evaluar, en términos generales, sería poder establecer un juicio de valor sobre una persona, sobre un proceso, sobre el estado de conocimiento de alguien, o sobre las capacidades. En el caso de el ejemplo que les di de la postulación para un trabajo, o sobre si alguien tiene o no las capacidades para ocupar ese puesto. En el caso de un proyecto, evaluar sería si este proyecto, como está presentado, presenta las condiciones necesarias para poder ejecutarlo. En otras palabras, si es realizable este proyecto. En el caso de que nosotros estemos emitiendo un juicio de valor sobre un proyecto que ya está diseñado, ¿no es cierto? En el caso particular de que nosotros, que es la tarea que vamos a hacer en el resto del cuatrimestre, en el caso nuestro, la evaluación va a tener que ver con poder emitir un juicio de valor en torno a determinadas cuestiones que ya han sido prefijadas con anticipación sobre el seguimiento que se hace sobre este proyecto y sobre si estamos siempre, de acuerdo a la tarea que hemos propuesto, sobre si estamos cerca o cumpliendo los objetivos y las metas que este proyecto tiene. De manera que este juicio de valor siempre se presenta como necesario para poder establecer, en el caso de este proyecto, para poder establecer si estamos cerca o no de los objetivos y las metas. Los procesos evaluativos, siempre la evaluación, y esto, porque esto está muy vinculado a la sistematización de la enseñanza, siempre la evaluación connota una mirada negativa, siempre. Esto es más viejo también que la ventosa, ¿no? Por lo tanto, pone en juego todas unas cuestiones del lado de quien evalúa y todas unas otras cuestiones, conductas, ¿no? Y demás, del lado de quien, o sobre quien recae la evaluación, ¿no? Entonces, pone en juego todo un montón de cosas. Por eso les digo que
es más fácil hacer el correlato con los sistemas, con la educación sistematizada, perdón, porque es sobre lo que más se ha escrito. Ahí la mayor literatura que hay escrita sobre la evaluación está en torno a la evaluación de la enseñanza, ¿no? Y del aprendizaje. Pero en el caso nuestro es muy importante tener una actitud evaluadora, una actitud evaluativa, porque es la actitud o la impostura necesaria que yo necesito, que es la toma de distancia. Yo tengo que alejarme un poco, como para poder establecer de la manera más objetiva posible. También vamos a derribar otro mito: la objetividad no existe, lo lamento. La objetividad más que nada es un problema de las ciencias naturales. Las ciencias sociales no tenemos ese problema, porque ya sabemos que la objetividad no existe. Lo que tenemos que hacer es reconocer que hay cuestiones que son personales y que tienen que ver con la formación y además con las expectativas, los gustos, los intereses, las inclinaciones, etcétera, de quien mira, de quien evalúa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese reconocimiento es más fácil manejar, trabajar otras cuestiones. Si yo reconozco que hay algo que va a estar sesgando la mirada que yo tengo sobre lo que sea que esté ocurriendo, es más fácil, ¿no? Trabajarlo, ¿no? O estar atenta a determinadas cosas que puedan estar surgiendo en esta dinámica que se da en esta evaluación. Los proyectos de intervención o los proyectos tecnológicos no escapan tampoco a esto, ¿no? En este sentido, hay que tener siempre la oreja y la mirada y la atención puesta para verdaderamente centrarse en los requisitos que puedan hacer que un proyecto sea cumplible o no, y no centrarse en los aspectos personales, que es bastante más frecuente de lo que reconocemos, y no centrarse en los aspectos personales de quien lleva adelante ese proceso. Esto, soy muy insistente yo con esto, porque es uno de los grandes desafíos, justamente el de poder llevar adelante un tipo de evaluación que se ajuste a los requisitos, y que no quede sesgada por cuestiones personales. Hay sobre esto, y por eso les digo que siempre se lo vincula al sistema educativo, hay sobre esto, y estoy segura que todos y todas tienen experiencias en torno a esto, por el hecho de haber sido alumnos y alumnas, o aún como profes también, de situaciones en las que no han quedado tan claros los requisitos y mucho menos los criterios, porque esa es una de las cuestiones que muchas veces tampoco se explicitan del todo los criterios, no le queda a uno muy claro qué es lo que verdaderamente tenía que presentar, qué es lo que verdaderamente tenía que hacer. Entonces uno va como resolviendo en función de lo que más o menos cree que tiene que ser, y entonces después, cuando viene la devolución, ahí es cuando empiezan los problemas, porque no quedó claro qué era lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Entonces, si bien en un proyecto tecnológico, como hemos podido ver en este recorrido que hicimos entre lo que supone un proyecto educativo y lo que supone un proyecto tecnológico, si bien es medio difícil que uno se salga, porque la verdad es que están bien especificados de antemano cuáles son los pasos, y está bien descripta a qué es lo que se refiere, o qué es lo que se está solicitando cuando se solicita en un proyecto que se haga determinada cuestión. No obstante, puede ser que existan algunos procesos o en algunos momentos puede ser que existan algunas cuestiones que estén que queden ahí en un gris, quede ahí un entre en el que no quede absolutamente claro. Y esto es porque justamente, en general, la evaluación está, si bien, como les digo, hay mucha teoría escrita, pero en general la evaluación está llevada adelante por personas, y ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, escapa a las generalidades de la ley y a quedar justamente atrapado en algún sesgo, que puede ser mayor o menor, y eso hace que entonces se nuble el juicio. Por eso, en el caso de los proyectos tecnológicos, proyectos educativos tecnológicos, acá el requisito fundamental es que la evaluación siempre va a estar centrada en torno a
los objetivos que yo me propongo en el proyecto y las metas que son aquellas en términos de lo que yo digo que voy a, o pienso que en torno a esto que propuse, voy a alcanzar. Entonces, este es un gran requisito que a mí me permite justamente ajustarme a esto que se está proponiendo, en el momento en el que yo voy a evaluar la consecución de un determinado proyecto. De la misma manera, esto en el caso de que lo ejecute el proyecto, de la misma manera me pasa si el proyecto ya está hecho y lo que yo tengo que ver es, de la lectura del proyecto que me presenten, tengo que ver si es viable, es realizable esto que me están presentando, ¿no? ¿Cuál va a ser lo que a mí me va a guiar para ver si esto es realizable o no realizable? Si yo lo estoy ejecutando el proyecto, yo tengo que ver en función de los resultados que obtengo a partir de las actividades que se pensaron, de la puesta en marcha, veo a ver si me estoy acercando o no me estoy acercando a los objetivos y las metas. Si yo no lo voy a ejecutar el proyecto, pero me llega este proyecto y tengo que analizar la factibilidad de este proyecto, ¿qué es lo que a mí me va a guiar para esto? Tengo que ver en función de, porque ustedes van a tener objetivos generales en el proyecto, y después van a tener que pensar para cada actividad, van a tener que pensar qué es lo que se promueve, qué es lo que en relación a esto, esta actividad se acerca o no se acerca. Entonces, cuando yo leo un proyecto, tengo que pensar justamente en relación a el problema que está lo que está planteado como un problema, ¿no es cierto? Y lo que voy a trabajar. Los objetivos y las metas que me propuse, y cuánto estas actividades se acercan o permiten generar, modificar o implementar un determinado cambio, porque ya sabemos que puede ser o modifico lo que ya estaba, genero, o implemento algo que antes no existía para justamente hacer así, meto la mano dentro de la bolsa y cambio de raíz todo lo que se venía dando de una determinada manera, ¿no? Es muy importante la evaluación de proceso cuando uno está ejecutando un proyecto, y es muy importante la evaluación externa cuando uno presenta el diseño de un proyecto y lo pone a consideración para que otro lo mire. Porque, y en esto, por eso les decía hace un rato que la no objetividad en la evaluación no es un problema para las ciencias sociales, porque nosotros sabemos que no existe la objetividad, la reconocemos. Entonces, la mirada externa, precisamente, en el caso del diseño de un proyecto, sirve para que el que mira de afuera, él o las que miran de afuera, justamente como uno está desprovisto de todo, uno puede mirar con mayor claridad muchas veces, porque esto también pasa, el diseño de un proyecto de esta naturaleza, o por ejemplo el trabajo que hacen con la profe Ana Lu de Tesina, como que uno que termina tan enfrascado dentro que pierde la relación y pierde justamente la referencia, entonces como que termina repitiendo acciones y no toma en cuenta por otras cuestiones que el que mira desde afuera con la mirada fresca puede perfectamente observar determinadas cuestiones, o que estén de más, o que no estén claras, o que falte a lo mejor incorporar algo que no se había considerado, ¿no? Entonces, no hay que mirarla en el sentido sancionatorio a la evaluación, que es lo que lamentablemente el sistema educativo así nos preformateó, siempre tiene una mirada negativa la evaluación, que apunta más que nada a determinar lo que está mal o lo que no está, en general. La evaluación del aprendizaje va por ahí, siempre. Pero en este caso no hay que verlo desde ese punto de vista, sino hay que verlo como la intervención externa de alguien que, como les digo, sin estar metido en el problema, va siguiendo la lógica de lo que se propone y entonces puede aportar otras ideas que a mí antes no se me habían ocurrido. Por lo menos en este tipo de trabajos yo los planteo siempre de esa manera, los veo de esa manera y estoy Profe, convencida que son así.
Sí. En esta óptica que dice usted de alguien externo, es como elegir un tutor de práctica, digamos, como tutor Claro. de tesina, que eso lo Claro. vamos a tener que buscar nosotros o directamente es una cuestión situacional. No, no sé cómo funciona, la verdad que no sé cómo funciona usted dice para esta licenciatura. No, para su trabajo práctico. Ah, no, 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 porque ese seguimiento lo hago yo. No, 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 no se preocupen, no, 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 no es como una tesis que uno busca se le dice tutor o tiene otro nombre también, que no me estoy acordando en este momento. Claro, no, no, no es distinto en el proyecto de investigación. Profe, Malena, él creo que es director de tesis, ¿no es director de tesis? Director, puede ser. En el caso de la tesina que hacen ustedes, acá no, porque como vamos a hacer únicamente la fase de diseño del proyecto, nada más que eso. O sea, sería excepcional, ¿no? Que se pudiera, aunque sea elegir uno o dos de los proyectos, tres, que son muchos este año, son más, hay más que el año pasado, más alumnos y alumnas, sería ideal, pero sabemos que en este contexto de pandemia, ya lo sabemos, a dura pena estamos más o menos volviendo así, que las burbujas, que no sé qué, lo vamos a dejar únicamente en el contexto del diseño del proyecto, nada más, ¿no? Y para el caso de la ejecución del proyecto, la instancia de evaluación, que la va a hacer la gente que específicamente ha diseñado el proyecto y lo va a poner en marcha, es muy importante el proceso evaluativo porque justamente me permite a mí ir haciendo el seguimiento del cumplimiento de varias cosas. El cumplimiento de las actividades, los imprevistos que me pudieron haber surgido, más allá de que yo pude haber, con mucha exhaustividad, pude haber previsto en mi proyecto un montón de cosas, pero sabemos que la realidad siempre, siempre, siempre supera cualquier previsión que uno pueda hacer, ¿no? Eso siempre pasa. Entonces, puede ocurrir que surja algo que no estaba previsto y me obliga a mí o a cambiar la frecuencia o a revisar las actividades, en fin. Entonces, ese seguimiento, esa evaluación, si soy yo la que estoy ejecutando el proyecto, lo hago en función de los objetivos y de las metas. Entonces voy viendo, tengo el grado de participación que esperé que iba a tener, ¿cómo hago yo estas actividades que pensé? Realmente, porque eso es algo, por eso en general en los proyectos de este tipo hay personas que van registrando lo que pasa en las actividades que se proponen. Esto es siempre así. Entonces ese registro de las actividades me permite a mí, de lo que pasó en la implementación de una actividad, me permite a mí precisamente poder ver el grado de participación que hubo, cómo fue esa participación, los inconvenientes que surgieron y demás. Entonces eso es justamente esa info que siempre está mejor registrarla, porque la memoria humana ya sabemos que es limitada. También se puede grabar, ¿no? Lo que está pasando. Lo que pasa es que para eso necesitamos el permiso de los asistentes. No puedo yo estar grabando si las personas que participan no saben que están siendo grabadas. No se puede. No es que sea ilegal, no es ético hacer eso. Si yo voy a grabar, tengo que avisarle a la otra persona, las otras personas, en este caso, que voy a utilizar un dispositivo electrónico en el que me va a quedar a mí registrado todo lo que pasó, porque si no, les doy un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero fíjense que cuando se hacen las escuchas, ¿no? No vamos a entrar en el tema legal, solamente lo pongo de ejemplo, de la justicia, mejor dicho, pero cuando se hacen escuchas telefónicas, tienen que ir autorizadas por un juez. O sea, imagínense, para que ustedes vean, a pesar de que la escucha telefónica, obviamente, que se hace con fines de descubrir algún delito, alguna cosa, no le van a ir a estar avisando al delincuente, che, te vamos a grabar, en ese caso no, porque si no, obviamente que no va a hablar nada de todo lo que nosotros queremos que quede registrado, por supuesto, pero aún en ese marco hay alguien que está sabiendo que yo estoy haciendo esto, ¿se entiende? No sé cómo se implementan, no tengo idea, solamente lo pongo de ejemplo, nada más. Ya vamos a ver las dudas en un momentito, vi que alguien puso algo ahí, ahora lo vemos en un momentito. Entonces, por eso digo, eso sería un ejemplo extremo. En este caso, que yo voy a intervenir, supónganse, en
institución, la mayoría de ustedes lo va a hacer en torno a una institución educativa. Por supuesto que si yo voy a grabar algo, ya sea un grabador o sea una cámara para filmar, tengo que avisar. El otro va a estar siendo grabado, porque si no, puedo generar un malestar. Porque además tiene que quedar claro cuáles son los fines, ¿no es cierto? Y demás. Si no se puede, o las personas que participan no quieren ser registradas de esa manera, entonces sí ponemos a alguien que anote todo lo que va pasando, las cosas más significativas, ¿no? Así eso después es material de insumo, justamente para poder llevar adelante esta cuestión que tiene que ver con el seguimiento que yo hago cuando hago la puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza. Fundamentalmente a nosotros lo que más nos interesa en un proyecto de esta naturaleza es medir la eficacia y la eficiencia. Y la eficacia y la eficiencia yo las voy a medir en torno a sí, por eso les digo que no me tengo que correr nunca de las metas y de los objetivos, las mido en función de esto, de las metas y de los objetivos, el grado de participación de las personas, o por ejemplo, que hay algunos que han pensado en sistemas de, no me salen los nombres, disculpen, de registro y sistematización de la información pedagógica, por ahí va el nombre, no importa si no es exactamente igual. Ahí, por ejemplo, va a tener que ver con el grado de aceptación, por ejemplo, que sobre las personas que va a recaer este tipo de dispositivos o software o como se llamen, el grado de aceptación, las dudas que surgen, cuánto lo usan. Hay elementos que me permiten a mí, o indicadores que me permiten a mí ver si está siendo efectivo o no. Por eso les digo, medir la eficacia y la eficiencia. Siempre hay que evaluar, siempre. No es que yo llego con esto que se me ocurrió y listo, ¿no? Siempre hay que estar fijándose a ver cuál es el impacto y de qué manera ha sido recibido esto que uno propone, porque como les digo, uno muchas veces puede tener la idea en la cabeza de que esto es fantástico, y verdaderamente hay algunas cuestiones que en sí mismas revisten un carácter superlativo de importancia, pero eso no significa que sea por quienes o sobre quienes recae esto, no significa que sea vivido de esa misma manera. Por eso la evaluación es muy importante, porque me permite justamente ir haciendo este seguimiento, ¿no? Me permite ir viendo estas cuestiones, porque sobre todo si yo estoy ejecutando el proyecto, me permite, esa información me permite a mí ir introduciendo las modificaciones que sí yo puedo introducir en un proyecto tecnológico, que es bastante parecido a un proyecto de intervención, pero siempre como producto o como respuesta a la evaluación que yo hice. En el caso de que lo esté ejecutando el proyecto, va a ser una evaluación de seguimiento, una evaluación de proceso, es decir, voy viendo, todo el tiempo voy viendo el grado de receptividad, el grado de participación, bueno, eso después ya lo vamos a ir viendo más con las partes del proyecto, pero me permite a mí, en función de esto, generar los cambios. Si no, si yo no hago este trabajito, me va a pasar que voy a estar ejecutando algo, implementando algo, que no va a tener ningún tipo de impacto, sino más bien todo lo contrario, va a generar un impacto negativo sobre las personas, sobre las que recae esto, porque en definitiva, aunque sea un software, siempre el usuario, primero y último, terminan siendo las personas también, más bien termino generando un impacto negativo que me va a distorsionar todo lo que yo había pensado con anticipación, ¿no? Y entonces me va a generar otro problema, que es la resistencia, y entonces no voy a conseguir nada con este proyecto. Entonces, por eso siempre la evaluación tiene que ser vista de esta manera. Yo sé que es re difícil, es súper difícil cambiar 10 años, 15, 20, 50, me interesa, ¿no? En torno a la mirada de la evaluación, porque es la manera en que la educación sistematizada ha
implementado históricamente la evaluación, siempre en un sentido negativo, siempre con una cuestión así que tiene que ver con señalar lo que está mal o lo que falta. Pero en estos procesos es muy importante empezar a verlos de otra manera, como esto que me ayuda para introducir las mejoras. Y si estoy viendo algo que hizo otro, son las sugerencias que yo hago para que puedan mejorar esta propuesta que hizo. Va un poco por ahí, ¿no? Entonces yo voy a hacer este seguimiento, justamente, voy a hacer este seguimiento y sobre todo, además, voy a poder, hasta dónde lleguen, en el caso de un proyecto que se está ejecutando, me permite a mí valorar hasta dónde llegué. Bueno, está bien, el camino se me está presentando un poco difícil, supónganse, ¿no? Pero mira, empezamos así y estamos acá, entonces también me permite hacer una mirada retrospectiva y ver, bueno, me falta todo esto, pero mira todo lo que conseguí. Tengo que modificar esto otro de acá, pero mira, esto, a partir de que se implementó esto así, pude, entonces, no solamente introducir mejoras, sino que me sirve, me permite y me ayuda a poder ver qué es lo que se consiguió en un determinado momento, qué es lo que se consiguió. Entonces, siempre va a ser valiosa la mirada evaluativa, aunque insisto, sé que cuesta un montón, cuesta muchísimo desprenderse de la mirada de la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque, bueno, la manera en que siempre tiene algo sancionatorio, no me sale la palabra, siempre tiene algo sancionatorio, ¿no? De hecho, muchas veces la evaluación también se utiliza como una herramienta para mantener el control adentro del aula, ¿no? Todos los que están en el fondo que estuvieron conversando tienen un 1, por ejemplo. Quisiera que alguien aquí, por favor, me explique qué tiene de pedagógico eso. Nada. Eso es solamente para controlar la conducta de los sujetos, nada más. ¿O no? O profe, saquen una hoja porque se están portando mal, como castigo. Chao. Ya me tienen repodrida, bueno, no lo decimos así dentro del aula, ¿no? Pero ya me tienen repodrida, no los aguanto más, saquen una hoja, ya, una prueba. Bueno, ¿qué tiene de pedagógico eso? Nada. ¿No? Es bien sancionatorio, es bien regulador de la conducta del otro, ¿no? Y de hecho, ¿cuántas veces nos pasó? A mí me pasó muchas veces. ¿Cuántas veces nos pasó que estamos con un profesor, con una profesora, que lo único que queremos es que desaparezca de la faz de la tierra? No que desaparezca del aula, que desaparezca de la faz de la tierra, así no sigue haciendo mala praxis en otros ámbitos, no solamente con nosotros. Y justamente como estamos mediados por la evaluación y queremos regularizar, queremos aprobar y todo lo que ya sabemos que nos pasa como alumnos y alumnas, ay sí, profe, qué maravilloso, qué suerte que está pesada, por ejemplo. ¿No? Así, cosas así, ponemos en juego una cantidad de mecanismos, ¿no? Porque sabemos que si no, ¡pum!, viene de vuelta, viene, sí, venga. ¿No? Entonces, por eso digo, es muy difícil separarse de esto porque esto incluso ocurre en los ámbitos laborales, también ocurre, ¿no? Que también están atravesados por las instancias evaluadoras, por supuesto que están. Incluso peor todavía, porque se juega mucho lo que personalmente esta persona me inspira o no me inspira, ¿no? Y bueno, peor todavía, porque eso es la diferencia entre participar o no participar de un determinado proyecto, estar incluido o no en una determinada propuesta. Bueno, que me den los trabajos más fáciles o los más difíciles, los que más me gustan o los que menos me gustan, ¿no? Entonces a veces estos sistemas reguladores funcionan y funcionan muy bien dentro de los ámbitos laborales, así que es difícil. Pero no lo veamos, no para el proyecto tecnológico, no lo veamos así de esta manera. Acostumbrémonos a verlo así, ¿no? Como la oportunidad que tenemos para introducir mejoras, para cambiar aquello que no esté funcionando. Como la oportunidad, es muy difícil, pero como la oportunidad que la mirada de otro nos permite justamente cambiar algo que a lo mejor uno tenía una idea prefijada, ¿no? Y resulta que esto después termina, a lo mejor a partir del aporte de otro, me permite pensar en otras cuestiones, o me permite introducir algún cambio, alguna mejora que
va a resultar en una optimización de esto que estoy proponiendo. Tienen que verlo así, por lo menos esa es la mirada que yo tengo sobre, en general, salvo cuando las materias son teóricas, ahí ya no tanto, pero en las materias de proceso, como son estas, por ejemplo, yo en la práctica también en el profesor Krusich, bueno, uno implementa una evaluación de proceso, que tiene que ver con esperar el tiempo necesario que el otro necesita para poder introducir el cambio, la mejora, ¿no? Va por ahí, no va tanto por la sanción. Ahora, si estuviéramos en una materia teórica, no soy tan buena, porque no soy la Madre Teresa de Calcuta, tampoco, chicos, chicas, tan buena tampoco no soy. Pero bueno, uno también va adecuando en función del objetivo que quiere cumplir. ¿Ven? Bien, acabo de decir. En función del objetivo que tengo. ¿Qué quiero yo que esta gente piense? ¿Qué quiero yo que esta gente reflexione? ¿Qué quiero yo que esta gente se apropie de qué capacidad? Entonces, en función de esto, que es algo que uno lo tiene en mente con anticipación, entonces uno también va adecuando las acciones para ir progresivamente, ir llevando a las personas para que vayan haciendo o que se acerquen a pensar determinado fenómeno. Y en ese orden tiene que ser también la evaluación de los proyectos, ya sea que yo lo estoy diseñando o, como les dije, porque esto va a una doble vía, o ya sea que este es un proyecto que otra persona lo pensó y me lo presenta para mí porque es lo que el perfil profesional los habilita a ustedes para eso, los va a habilitar cuando terminen, para eso. Para también estar en condiciones de establecer la viabilidad, la factibilidad de un determinado proyecto. No tiene que ver con... Entonces yo, para eso, tengo que saber que lo que tiene que... Así, propuso esto y esto, bueno, veamos los objetivos y las metas. ¿En qué medida esto que esta persona dice que va a generar en el proceso responde a estos objetivos y estas metas que se propuso? Esta es la lógica que ustedes tienen que manejar en el proyecto tecnológico. Por ahí va. No me tengo que despegar nunca de los objetivos y de las metas. Nunca me tengo que despegar. Siempre, cuando hago el proceso evaluativo, me tengo que fijar. Por supuesto que después todo va a terminar resultando en un combo que va a estar todo, ¿no? Porque para no despegarme de los objetivos y de las metas, yo sí o sí voy a tomar en cuenta las actividades que propuso, y esas actividades tienen que estar relacionadas con justamente el objetivo, los objetivos y las metas, pues siempre hay más de una, que me propuse. Y a su vez los objetivos y las metas tienen que estar absolutamente vinculadas con lo que yo propuse o dije que iba a mejorar. Si estoy hablando de papa, los objetivos y las metas van a estar relacionadas con las papas, las actividades van a seguir relacionadas con las papas, y por lo tanto voy a evaluar ¿qué? Papas también. No puedo empezar hablando de papas, después agrego los rabanitos, más adelante hablo de la zanahoria, y al final termino con una cosa que no tenía nada que ver con lo que me propuse en el inicio del proyecto, ¿no? Siempre tiene que estar, y se tiene que visualizar todo esto. Y este es justamente el trabajo que tienen que hacer ustedes. A mí lo que me interesa antes de ir al árbol del problema es saber si está clara la diferencia entre lo que hacen con la profe Ana Lu y lo que hacen conmigo, porque hasta el viernes pasado me parece que no estaba muy claro. Sí, Silvio, usted dice. Sí, profe. Creemos que sí. Queremos creer que sí. Mejor dicho. Después ya vendrán las tutorías y ahí vemos si entendieron o no entendieron. Porque son dos lógicas distintas. Por eso me interesa saber si vamos por donde tenemos que ir o no. Algunos de los que han presentado, ya sea acá en la clase o algunas me han mandado correos, vienen, vamos, ¿no? Vamos ahí, más allá de que por supuesto que después uno le va a ir incorporando otras cosas, uno va a ir más bien, pero van en la lógica de, pero hay alguien que, ¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, disculpe. Buenas Sí. tardes, buenas noches. Hola. No sé si es mi internet que se cortó o a todos les pasa lo mismo, pero no escuché las últimas partes. Si a alguno, no sé, y me quedé con esa palabra. Lo Sí, último que pregunto.
que si vamos claro con el tema de la lógica de lo que tienen que hacer acá, que es diametralmente opuesto a lo que hace con la profe Ana Luz. Ah, bien, bien. Sí, sí, creemos que sí, dijera así. Claro, creemos. Estamos recreídos. ¿Nunca les pasó? A mí me acuerdo que me pasaba esto. ¿Con qué puede ser? Por supuesto con matemática, ¿con qué va a ser? ¿Nunca les pasó eso que cuando uno le da una ejercitación, una cosa para hacer, generalmente en un ejercicio algo, y uno lo resolvía súper rápido, seguro que cuando se lo iba a mostrar a la profesora, nada que ver, así lo que uno había resuelto con lo que verdaderamente había que hacer. ¿Viste? Cuando ese dicho que dice, me salió demasiado fácil, me parece que me equivoqué, dice uno. Entonces, bueno, ay, a mí me vivía pasando, cómo me costaba, nunca me gustó. Y encima no sé ahora, ¿hay algún profe de matemática acá? Yo, Sí, profe. No, Sí, profe. son todas jóvenes ustedes. Sí. Pero cuando yo iba a la escuela secundaria, había dos cosas que eran más malas que la peste en este mundo, que eran las profesoras y los profesores de matemática, y las profesoras y los profesores de educación física. Qué maldad acumulada, Dios mío, qué gente mala, en serio. ¿O no? Ahora son unas divinas, porque son jóvenes, además van con los pelos súper divinos, así, ¿no? Súper divinas van las profes, pero eran re malas. Yo tenía, en serio, tenía una profe en la escuela secundaria, era una cosita así chiquitita, ¿no? Chiquitita. Con una vocecita así, que a mí no me sale, por supuesto, porque yo tengo esta voz así de puntera de barrio, así que a mí no me sale. O sea, una voz opuesta a la mía, era la que tenía la profe. Y así con esa vocecita que nunca perdía la calma, ¿no? Imagínense, aparte a nosotros nos hacían pasar al pizarrón, no sé, nos exponían en unos grados de humillación bastante importantes, porque bueno, imagínense que yo hice la secundaria en la última dictadura militar, así que imagínense, nos sometían a algunas cuestiones ahí importantes, ¿no? Bueno, así con esa misma vocecita que nunca levantaba la voz, como les digo, era una cosita así, era. Pasaba uno al frente, por supuesto que además en el frente uno estaba pendiente de los compañeros, entre que uno se reía, y bueno, todo lo que ya sabemos que pasa cuando uno va al secundario. Por supuesto que en algún momento uno se equivocaba, por supuesto que uno se equivocaba. Entonces la profe, sin que se le moviera un pelo se le movía, así. Ay, fulano, decía así, fulano, porque no importaba quién pasaba, lo que estaba bueno que no discriminaba, era para todo el mundo, el maltrato. Entonces así decía, ay, a usted matarla es poco, así nos decía. ¿Qué les parece? Olvídense de los derechos humanos, los derechos del niño, UNICEF, olvídense. Era una cosa espantosa. Dios mío, así terminamos la secundaria nosotros. Yo por eso a mí a veces cuando los escucho a las chicas, los chicos que se quejan de discriminación y demás, nosotros hemos hecho la escuela en unas condiciones que no lo puedo creer todavía, sinceramente, y haber salido medianamente sano, ¿no? Mentalmente, además de todo eso. Así que, y los profes de educación física y las profes de educación física también en ese mismo orden. Sé que hay un profe de educación física por acá. ¿Usted, Ramón? Dígame la verdad, ¿los tratan mal en la carrera? La verdad, díganme. Sí, los tratan mal. No, yo creo que... Me acuerdo un coscacho del profe Sacherín en la primaria, pero no me acuerdo nada de la primaria, pero sí el coscacho del profe Sacherín. Claro, lo único que se acuerda es eso, nada más. Y yo hago todo lo contrario, No, ahora no se puede. No. Así que no nos tratan mal. Yo lo único que le pido, ¿usted da clase en la primaria, algo así? Sí, primaria, universidad, sí. Bueno, yo le pido, por favor, nunca acompañe a nadie al baño, usted ya sabe, así se le estén muriendo ahí al lado, nunca vaya solo con nadie, lo único que le pido por usted, se lo digo, no por otra cosa, porque sí es... La responsabilidad civil, sí. Sí, está complicado. Independientemente de esto, por supuesto que pasan cosas, más bien, ¿no? Más bien que sí, pero también hay que cuidarse, uno se tiene que preservar también de eso. Eran re malas las profes de educación física. Hablo en femenino porque las chicas siempre teníamos, sigue siendo así, ¿no? Las chicas tienen con las profes y los varones con los profes, ¿no? Creo que sigue siendo así. Sí, eran re malas. ¿No? ¿Ahora no? No, ahora no, profe. No, profe. No. Tranquilamente un profesor puede ser profe de tanto chicas. mujeres como de hombres.
Ah, escuela no, hoy en nuestra ya, época, las dos las cosas se profes ven. nos daban a las chicas y los profes le daban a los varones. Era así. Qué maltrato, Dios mío. Y una que, en mi caso, además, sin ninguna habilidad corporal, ninguna. O sea, caminar, esas cosas sí, saberse caminar, bueno, más bien. Pero después ahí, por ejemplo, siempre tuve problemas con la izquierda y la derecha, así que imagínense que a partir de ahí la organización del espacio, cualquier cosa en mi vida. Pero ninguna habilidad corporal, entonces claro, ni siquiera uno mínimamente se ganaba la simpatía del profesor, porque no tenía ninguna habilidad, imagínense. La única habilidad, no faltaba nunca, eso sí, porque ya era el colmo llevarse la materia por faltas, no, era como muy vergonzoso, pero ninguna habilidad tenía, entonces tampoco uno se iba ganando así, ¿no? Un poco, la simpatía del profe, de la profe. Era así la cosa. ¿Qué va a hacer? Pero sí tienen mal carácter en general. Yo no sé por qué pero tienen mal carácter. No. Yo supongo que debe tener un poco con la formación. Debe tener que ver un poco con la formación. Y sí, Sí. antes, ¿te acuerdas del paradigma militarista? Ajá. Antes eran instructores, si nos Claro. basamos en el origen de cómo viene la educación física a Latinoamérica, Ajá. eran instructores. Claro. Hoy en día todavía hay casos de profesores que, bueno, ya se jubilaron, pero no eran profes, no tenían esa Mire usted. concepción pedagógica, no. Eran Ajá. instructores salidos de disciplinas deportivas y puestos. Ahora ya no, ya ahí está el Instituto de Formación Docente, pero y Sí, va sí, cambiando. sí. Pero Claro. acá en La Rioja hay un caso conocido de un profe que se jubiló siendo director, había entrado como instructor de la educación física, de la Ah. llama militarista. Antes eran militares, sí, sí, porque esa es nuestros paradigmas. Por eso a Por la eso le hora de... digo que un poco la disciplina va marcando también, ¿no? De determinadas cuestiones. Marca, sí, sí, sí. Sí, indudablemente, sí, sí, sí. La formación disciplinar, digo. Y yo creo que en la matemática pasa lo mismo. Es tan dura la disciplina que no da para que vamos, nos agarremos de la mano, hagamos una mesa redonda. No, no da la matemática para eso. ¿Se entiende? No, no da. Entonces, un poco lo disciplinar también va marcando esas cosas, sí, sí, sí. Igual han cambiado mucho, lo mismo ha pasado con los planes de medicina, que también, y de enfermería, que antes eran como mucho más duros en el trato y demás, les han ido cambiando, introduciéndole otras materias, otras cuestiones, para humanizarlos un poco, porque claro, el resto de nosotros no tenemos la culpa de todo eso. Así que sí, 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 los han ido cambiando. Bueno, fue como un mini recreo. Entonces me quedo tranquila que todo el mundo entendió la lógica. Nadie me va a caer con un problema para ver qué es lo que está pasando en el campo, ¿no es cierto? Acuérdense, esto está siendo grabado. Yo pregunté si todo el mundo había entendido. Yo pregunté, esto está grabado. Así que esto es como en el registro civil, hable ahora o calle para siempre. Ahora ya no tanto porque con la ley de divorcio podemos seguir hablando. Profe. Bueno, por eso, profe, vamos a tener la oportunidad de volver a preguntar. Utilizar el sistema espiralado. Y sería tan amable de recordar, ¿no? Por cualquier cosa, digo. La diferencia. La diferencia. Para ver si lo que hemos tomado nota Bien. realmente está bien. Miren qué viva Karina, bien, bien Karina, miren qué pícara, pero está bien, está perfecto, está perfecto. En el proyecto de investigación yo me voy a preguntar sobre algo que puedo tener una aproximación, pero que yo no tengo la certeza de cómo está funcionando. Justamente para eso es la investigación, para ver cómo algo está funcionando o cómo puede algo, o cómo puede resolverse algo de una manera. No lo sé. Insisto, yo tengo una aproximación o me pregunto sobre algo, porque quiero tener más información. Hay distintos tipos de investigación, incluso y demás, que no, es irrelevante en este caso. En cambio, en un proyecto de esta naturaleza, que es un proyecto tecnológico, que tiene muchas similitudes con un proyecto de intervención, muchas, en el proyecto de intervención yo ya sé que algo está pasando, por ejemplo, alta tasa de deserción en el año 2020, por ejemplo, digo yo ya sé, no es que voy a ir a ver qué está pasando con los alumnos, ya sé que dejaron de ir a la escuela o de conectarse, no importa, ya lo sé. Entonces, lo que voy a hacer es pensar, para continuar con el ejemplo, en un proyecto de esta naturaleza es
a partir de esto que ya sé que está ocurriendo, pensar cómo hago para volver a traer a los alumnos de nuevo, por ejemplo, para seguir con el ejemplo. Todos estos dispositivos pedagógicos, esta mañana que tuvimos una reunión con nivel superior por el tema de las prácticas, me hablaron el nombre del plan, pero la verdad es que no me acuerdo. Si alguno que esté en secundaria se acuerda, que lo van a volver a implementar, no solamente este seguimiento que se hizo, y que por lo tanto el año pasado terminó, ahora a fines de abril creo que terminó, ¿no? Fue así. Para los que están en secundario, ayúdenme. Sino que se va a volver a implementar otro proyecto también que tiene que ver con esto, la continuidad de las trayectorias y las cuestiones. ¿Alguien tiene idea o todavía no le llegó esa información? Sí, profe, lo que pasa es que vamos a trabajar con un proyecto que va a estar realizado en 2 cuatrimestres, trabajando de la misma metodología, y van a terminar el año que viene igual que este año los chicos. Nada más que el año pasado se hablaba de 3 etapas. En la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa se implementaba un proyecto interdisciplinar. Claro. Este año vamos a comenzar a trabajar también con un proyecto interdisciplinar que va a estar en 2 cuatrimestres. Y el segundo cuatrimestre va a terminar el año que viene igual como ahora. Claro. No va a coincidir, porque estimo que no va a coincidir exactamente como pasaba en los años de la presencialidad, con las vacaciones de julio en el medio y etcétera, sino que se han corrido un poquito los plazos, por eso, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Silvio. Hay que ver. El cuatrimestre comenzó, bueno, virtualmente, porque con el paro prácticamente muchas escuelas no, pero el 3 de mayo y finaliza los primeros días de septiembre. Sí. Y el segundo cuatrimestre va automáticamente ahí y terminaría los últimos días de diciembre. Terminaría porque hay que ver. Pero la idea es sí concluir en este año los 2 cuatrimestres. La verdad que vamos sí, algo así nos Y en dijo. esa interdisciplinariedad que habla Adriana, también estamos, o sea, se trabaja por ciclo. Primero y segundo y tercero, tercero y cuarto y quinto, sexto, en las escuelas técnicas, ¿no? Bien, Claro. perfecto. Son 3 Bueno, ciclos, esto que ustedes están diciendo, que están ampliando la información, porque como les digo, la tengo, pero no la tengo tan clara. Esto que ustedes están diciendo, esto es una intervención que está basada en los datos concretos del año pasado. O sea, el ministerio, a que se operacionaliza a través de los docentes, las escuelas, obviamente, no va a ir a ver qué está pasando. Ya sabe que pasó esto el año pasado, ¿se entiende? Entonces, esto es una propuesta para... ¿Se entiende? Esa es la lógica. No me voy a ir a preguntar cosas en torno a qué estará pasando con los alumnos. ¿Se conectan? ¿No se conectan? No, no está en esa instancia. Ya sabe, porque para eso todo el año pasado, bien, mal, tarde, sobre todo tarde, los ministerios de educación, pero bueno, se fue recolectando en base a lo dicho de alumnos, de docentes, directivos, y a las problemáticas que en general han surgido, que ya sabemos más o menos cuáles son el año pasado. Bueno, justamente surgió la necesidad de implementar otros dispositivos, porque justamente tiene que ver con esto, con retener, porque es impresionante la cantidad de chicos, chicas que el año pasado o se conectaron poco o directamente ni se conectaron, ¿no? Entonces... El año pasado un trabajo de investigación que hizo Educación de la Nación, Evaluación y Estadística de la Nación, en la que participamos directivos, docentes y familias, estudiantes y familias. Duró la etapa de recolección de datos 2 meses y después tuvieron 2 meses más para el proceso. Y muchas de las decisiones que se están tomando surgieron en ese proceso. Y ahora nos están mandando las encuestas para actualizar la información respecto de lo que fueron la encuesta del año pasado. Claro. Profe, Y ahí están los 2 trabajos. Ahí están los 2 trabajos, el de la profe. Bueno, Analucci, justamente eso le quería pasado. decir. Iba a esperar que Karina, sí, Karina, diga. Sí, no, le quería preguntar, por ejemplo, la diferencia entonces sería que en el proyecto de investigación partimos de una situación problemática, que al decir problemática nos implica una investigación, un saber qué pasa, mientras que en el proyecto tecnológico partimos del problema.
Claro, directamente. yo ya sé que algo está pasando, por eso es justo esa síntesis que hizo Silvio recién, pero que en realidad justamente apuntaba a esto. Toda la fase de recogida de datos fue el año pasado, esto que referenció Silvio hace un momento, y en base a esa información, incluso mucha información más allá de la sistematización que hizo el ministerio, ¿no? Había mucha información que nosotros ya la teníamos, ¿no? Por ser profes o por tener hijos en edad escolar, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, y más o menos de lo que los otros iban comentando, uno ya más o menos tenía como una semi-idea de que había habido bastante deserción, o por lo menos degranamiento seguro, mucha discontinuidad en la conexión de los chicos, mucho problema con el dispositivo, mucho problema con internet, bueno, hay problemáticas que más o menos no hacía falta, que uno más o menos la manejaba, pero está interesante este trabajo que referencia Silvio, porque una cosa es que me dijeron, me contaron, y otra cosa es yo tengo los datos concretos. Mira, del 100%, el 85% tal cosa, el 15% tal otra. Son datos concretos. Claro, Entonces, para poder hacer una buena intervención, son importantes los datos. Exactamente. Entonces, esto que se va a implementar, que algunas de ustedes estuvieron diciendo, está basado en lo anterior. Primero busco la información, que sería la investigación, y luego implemento un plan, una intervención, una idea, en el caso nuestro, un proyecto tecnológico. ¿Se entiende? ¿Queda claro la diferencia entre una cosa y otra? Pero ahora el ministerio ya no se va a preguntar más nada sobre esto. No importa cómo salga, porque eso es aparte, será parte del proceso de la evaluación que estuvimos conversando en la primera parte de la clase, ver cómo sale esto. Pero ahora, en base a esta foto que tiene de lo que está pasando, bueno, vengo a proponerles esto. Entonces hacemos esto, no importa la cantidad de acciones que tenga. Pero ya no va a haber instancias de preguntarnos cosas, no, es el momento de hacer, porque ya sabemos qué está pasando. Ni de hacer el trabajo de campo, tampoco. No, para nada. Claro, es ejecutar. Listo, la propuesta de intervención. Claro, no sé cuáles serán las acciones que se pensaron, seguramente debe formar parte de un proyecto mucho más grande, más abarcativo y demás, pero ya, bueno, vengo a proponerte que hagas esto para evitar la deserción, por ejemplo. Vengo a proponerte que hagas esto para que los chicos no estén tantas horas sentados supónganse, no sé, más o menos por ahí va. Pero ya no me pregunto nada, ya no dudo, ya lo hago. Y esta es la instancia que nosotros vamos a trabajar. No vamos a preguntarnos sobre si el software, no. Vamos a hacerlo, vamos a implementarlo, vamos a pensar en actividades, además para que esto sea aceptado. Y agilice, genere, promueva, y pónganle el verbo que ustedes, mejores procesos, más ágiles, más rápidos, más ordenados, y demás, en el caso del ejemplo que les di, ¿no? Entonces, profe, más o menos por ahí va. Sí. Bueno, entendí, o más o menos creo. Pero yo digo, esta propuesta nuestra de solucionar esa temática, ¿no está también pensado en base al proyecto de investigación anterior? Es que usted en el proyecto de investigación, no sé si lo va a poder hacer, coordinarlo así tanto. ¿Por qué le digo esto? Porque usted en el proyecto de investigación recién va a ir a ver qué es lo que está pasando con esto. ¿Me entiende? Sí. Y acá se supone que la continuidad. Es la contracara una cosa de la otra, pero no necesariamente los voy a poder hacer en el mismo momento. Bien. ¿Me entiende? A eso voy yo. No sé si lo va a poder hacer en el mismo momento. Ese es el tema. Perfecto. ¿Alguien más? Chicas, chicos, chiques. ¿No? Doy por sentado que lo saben entonces. Bueno, Nancy Vera, ¿qué es un diagrama de Gantt? Vamos a empezar por ahí. Buenas tardes, profesor. No, porque no, bueno, yo soy profesor de tecnología
Sí. Muchas veces nosotros trabajábamos en el proyecto tecnológico y siempre trabajábamos cuando veíamos la etapa de ejecución, el diagrama de Gantt, donde enumeramos las actividades, una por una, todo lo que hacíamos, el registro de las actividades, cuánto era el tiempo que nos llevaba cada actividad y las personas. Bueno, en el diseño del proyecto está prevista una parte en la que van a hacer eso. Yo no lo tenía distinguido como diagrama de Gantt, lo que no significa que sea inválido lo que usted está diciendo, ¿eh? No significa que sea inválido, sino que yo no lo tenía como esto así, pero sí, hay que diferenciar las actividades, cuánto duran, en qué momento se hacen, hacer no tal cual, pero sí una pequeña reseña de qué es lo que van a hacer, cuánto tiempo dura, quiénes van a participar, todo eso, sí. El diagrama de Gantt generalmente lo usan mucho en la feria de ciencia, profe, que a usted no le gusta. ¿Por qué me hace esto, Claudia? ¿Por qué me hace esto sabiendo lo que pienso de la feria de ciencia? No, porque en realidad muchos profes hemos estado en contacto, si no hemos sido valoradores, hemos estado abocados a preparar algún trabajo institucional para presentar en feria de ciencia. Y bueno, eso es lo que dice la profe, o sea que de alguna manera nos hemos topado con esos proyectos. Mamita querida, Dios mío. El año pasado... A ver, profe, y diga, cuente usted, ¿por qué no le gusta lo de feria de ciencia? ¿Podemos saber su opinión bien? La verdad Estoy haciendo un trabajo de investigación. La verdad que la feria de ciencia, desde mi óptica, ¿no? Hablo, no soy ni profesora de... ¿Un gráfico de barras? No. ¿El diagrama en lo que uno puede explicar un tema? No, tienen que escribirla. Ya lo vamos a ver al formato, no se apuren. Yo hablo desde óptica de madre. Tengo 3 hijos, ya son uno viejo mi hijo, pero bueno, en algún momento fueron chicos, ¿no? No soy ni profesora de tecnología, no lo soy, ni ingeniera, tampoco lo soy, o sea que mi visión, hablando de sesgo en las miradas, mi visión está bien sesgada. La verdad es que las ferias de ciencia, las veces que les ha tocado participar, siempre son cosas para las que, no porque yo específicamente lo tuviera el problema, pero sí pienso, uno no tiene que pensar solamente en uno, tiene que pensar también en los demás, ¿no? Para las que seguro que hay que gastar dinero, seguro, y muchas veces, y sobre todo, cuando esta feria de ciencia se hace sobre todo en nivel inicial, algunas actividades los chicos, las chicas, la verdad que no las pueden ni hacer, tienen que participar los padres sí o sí. Entonces, si el sentido pedagógico de esto no va a involucrar la capacidad, el entendimiento y el conocimiento del alumno, de la alumna, pues entonces no tiene ningún valor pedagógico, así se los digo. Se ponen muy nerviosos, además, cuando tienen que exponer, pero ultra nerviosos se ponen, porque sí he estado yo en feria de ciencia. Dios mío, parece que los está persiguiendo el Miquilo, es una cosa, pobres niñitos, pobres niñitas, me da mucha lástima, me da mucha pena, porque se ponen muy nerviosos, tienen miedo de olvidarse la partecita que les hacen estudiar. No me gusta, la verdad que no me gusta, nunca me gustó. Y además todo lo otro que les dije, que si fuera tan efectiva, este país estaría lleno de científicos. Y no es así. O al menos de ingenieros. Bueno, en función creo que, bueno, cuando hay muchos proyectos muy lindos y realmente, bueno, también coincido con lo que dices, Malena, con respecto al tema en la infancia y es verdad eso. Uno no puede decir, es verdad eso. Pero en el nivel medio, o sea, se ven lindos trabajos, se ven que los chicos se involucran mucho. Y lamentablemente a veces lo que sucede también es la parte de que quedan un poco a veces frustrados porque en algunos casos van avanzando de etapas y ven en el entusiasmo y tal vez el sistema no los ayuda a que ese proyecto que es tan lindo
realmente sea premiado como debe ser. Entonces, después les terminan las otras, o sea, empresas o mini pymes, terminan robándole los proyectos. Aparece por ahí en otro lado. Ni había pensado en eso, Claudia, ni me lo digas, no, ni lo había pensado eso. Ay, peor todavía, no, ni me lo diga, no lo había pensado eso. Ahora que me lo dice usted, peor, todavía más me molestan. Me acaba de dar otro argumento más, Claudia, escúcheme. Bueno, profe. Bueno, me gustaría, me encantaría, no sé si me va a salir, pero me encantaría poder compartirles algo en esta pantalla. No sé si me va a salir, porque me parece que va a ser mucho más fácil explicar el árbol del problema. ¿Cómo se comparte desde la pantalla esta? Intente, creo que sí va a poder. Acá, no. Participantes, chat. Compartir, dice profe, en verde. Compartir pantalla. Sí, tiene ahí en verde, profe. Ay, compartir pantalla ahí. Qué bruta que soy. Bueno, espérenme que lo busco primero a 2 segunditos. Renueven el agua del mate, hagan todas esas cosas. Así lo busco primero para buscarlo bien. Ok, profe. Y vemos. Porque me parece que va a ser más fácil. A ver acá, ya, sí, señor. Déjenme ver y ya les digo. No, esto no. Acá. Sí, señor, acá está. Bueno. Muy bien. Ahí vamos acá. A ver si lo puedo compartir. Veamos, veamos. Tengo que buscarlo. Si ya lo tiene, profe, tiene que buscar cómo lo compartir. Pero, ¿cómo? Toca ahí en compartir pantalla y le va a aparecer todas las ventanitas que tiene abiertas de su computadora. Abro una y ahí puedo seleccionar el archivo. Sí, ahí donde está, exactamente. A ver acá. Ahora está empezando a compartir. Ahí, ese. ¿Lo están Ahí viendo? está, profe. Sí, estamos viendo todos sus archivos. ¿En serio? Claro. ¡Ay, me siento Bill Gates! ¡No, me siento Steve Jobs! No sé qué me siento. Profe, ahí estamos viendo. Compartí pantalla. Estamos viendo todo. Estamos viendo los archivos. Sí, no estamos viendo el archivo, sino todos los archivos. Ahora seleccione. No, el del árbol del problema. ¿No hay uno que dice ahí ejemplo de árbol del problema? Sí, en Word. Ahí no se ve. Está en Word. Dale doble clic a ese. Alta tasa de enfermedades en la localidad. Ese es el que quiero que vean. ¿Ese están viendo? No, estamos viendo. Ah, pero estamos viendo el icono nada más. Lo tiene que Tiene que abrir. entrar, profe. Tiene que entrar y abrirlo. Ábralo como en su compa. Ahí está. ¿Cómo hago? Espérense. Tiene que hacer doble clic sobre el documento que usted quiere abrir, profe. ¿Y dónde está eso? Espérese que no me encuentro. Espérenme. Bueno, aguántenme un cachito. Profe, escuche, una vez que usted abra el archivo, se le va a abrir el archivo, el Word en este caso, sí. Y usted tiene que seleccionarlo ahí cuando se abra para que nosotros lo veamos. ¿Sí? Pero no tengo... Llamen al profe Iván. ¿Y si se lo paso a alguien? ¿Y si lo subo acá y ustedes lo comparten? Páselo por mail y nosotros lo vemos, porque yo intenté para ofrecerme, para pasárselo, pero no tenemos el permiso de anfitrión. A mis compañeros les debe pasar lo mismo, tenemos que ser anfitrión para poder pasarle el Zoom. Profe, si se lo explico, va a poder hacerlo. ¿Y si lo abro? Ya se abrió Word. Claro, ahora de tiene nuevo, que abrirlo. ¿Sabe lo que pasa, profe? Que usted recién quedó congelada la pantalla porque seguramente cambió ahí alguna cosita, tocó otra cosa. Claudia, déjame que le explique un ratito a la profe.
Profe, ahora de nuevo comparta la pantalla ahí. Ponga compartir pantalla y de todas las ventanitas que sale, busque la que está abierta, que es la Word que acaba de abrir ahí. Ejemplo de árbol del problema. A ver Sí. si ahí... A ver, Ahí, dos selecciones. Ahí, está bien. Ahí está. Listo, ahora sí, profe. Listo, profe. Soy una Listo. desgracia. Ahí lo estamos viendo. Bárbaro. Muy bien. sí, lindo. ¿Vio qué fácil? Ha adquirido un nuevo aprendizaje. Mamita querida, qué bruta que soy. Dios mío, no, esto me supera, chicos, me supera. No se preocupe que el año pasado... No se preocupe que nos pasó a todos. No, yo es algo así como, no sé, si es generacional, no sé, me cuesta muchísimo. Y aprendí mucho, me agarraron. Los que han hecho el profesorado de TP conmigo saben que era mucho más analógica que esto. Así, aprendí un montón el año pasado, pero lo mismo. Me cuesta muchísimo. Bueno, pichones, pichonas. Vemos acá, porque va a ser más fácil con el ejemplo, que después si quieren se los paso, se los subo, no hay problema. Con el ejemplo del árbol del problema. Fíjense. Este árbol del problema no es una técnica que nos sirve a nosotros para identificar, justamente nos sirve porque para desarrollar la idea de lo que queremos para eso. Esto, alta tasa de enfermedades en la localidad, ven ahí, que está puesto como con un grisecito, una cosa así, eso es el problema detectado. Por eso se llama árbol del problema. ¿Entiendes? Por eso se llama árbol del problema, porque lo que yo voy a hacer acá es identificar el problema que tengo. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Quiénes ya tienen más o menos, así trabajamos, aparte de eso, para que vayamos haciendo la comparación? ¿Quiénes tienen más o menos identificado el problema? Qué mutismo, ¿no? Todo el mundo habló. Mamita querida. Bueno, alta tasa de enfermedades en la localidad. No importa la localidad, cualquiera, me interesa eso. Ese es el tronco del problema, del árbol, perdón. Es el tronco del árbol, es decir, que es el problema que yo estoy identificando. Para abajo, yo algo de esto les dije el otro día. Para abajo, ¿qué voy a poner yo? En las raíces, que es lo que está debajo del problema que está identificado, que van las causas de esto. Alta tasa de enfermedades en la localidad. Entonces, fíjense, todas las causas que generan las enfermedades en la localidad. Malos hábitos de higiene, deficiente acceso a centros de salud, contaminación del agua, ambiente contaminado, falta de educación en higiene, ¿ven? Están todas las causas, va toda la causa, va, todo lo que yo voy identificando. ¿Ven? Acá pueden entonces visualizar lo que les vengo diciendo desde la primera clase. Perdón. Yo ya sé qué es lo que está pasando. Por eso lo que voy a ir a proponer es algo para cambiar esto que está pasando. ¿Se entiende? No puedo, por eso hace un rato me preguntaba el compañero, el alumno, tendría que tener la pantalla grande y no lo estoy viendo a ustedes, que yo les decía, no lo va a poder aplicar en dos momentos, en el mismo momento, perdón, a los dos. Porque en el problema de investigación, usted se va a preguntar sobre la tasa de las enfermedades en la localidad. Acá yo ya sé que la tasa de enfermedades es alta. ¿Se entiende? Entonces, yo ya sé que está este problema. Entonces, lo que hago es identificar las causas, que ya las conozco también. No necesito ir a ver qué es lo que está pasando. Por eso las causas van en las raíces del problema. El tronco del árbol, perdón, es el problema que yo identifico, la situación. Supónganse desorganización y lentitud administrativa de los expedientes, digo yo. Eso es un problema que yo tengo. Entonces, para abajo, en desorganización y lentitud administrativa, ¿qué puedo poner como causas? Pensemos en una institución X, no importa. Falta de personal. Falta de personal es una causa. ¿Qué más? No hay capacitación. O Esa no es otra son causa. idóneos. Perfecto. ¿Qué más? Falta de recursos o herramientas. Puede ser. También. ¿Ven? Pero yo ya las conozco, ya sé cuáles son. Ese es el tema.
porque estoy en esa institución y sé cómo funciona. ¿Mm? Entonces no necesito ir a ver qué es lo que está pasando, ya sé, por eso las puedo identificar abajo. Si yo pongo el problema que tengo y puedo identificar para abajo, que son las raíces del árbol, puedo identificar cuáles son las causas, entonces no es un problema de investigación. ¿Me entiendes, Miguel? Sí, sí, sí. Y para todos va, ¿no? Y todas, no solamente para él. Lo personalizo en él porque él es el que hace un ratito me preguntó. ¿Se entiende? Si yo puedo establecer estas causas, como en el ejemplo, entonces no necesito un problema de investigación. Necesito modificar esto que está pasando, porque ya sé qué es lo que está pasando. Y así funciona precisamente el árbol del problema. Son 4 pasitos que ahora los vamos a ver. Entonces, yo abajo, en el medio va el problema, lo identifico. Volvemos con el ejemplo que les di, además de este que está acá. Nosotros decimos deficiente y lenta, como dije, trámite administrativo, una cosa así. Entonces puede ser que me falte personal, puede ser que la gente no esté capacitada, puede ser que el sistema de archivo no sea el correcto, también. Puede ser que haya alguna dinámica de vínculo que esté obstaculizando el paso entre una oficina y otra, por ejemplo. Las causas pueden ser un montón, por las cuales esto no está funcionando como tiene que estar funcionando. ¿Se entiende entonces? En el caso del ejemplo del Word que les comparto, entonces vamos a tener altas tasas de enfermedades en la localidad, entonces tenemos el problema de los hábitos de higiene, la deficiente acceso a los centros de salud, lo cual nos genera además que puede ser lejanía hacia los centros de salud, o falta de transporte, puede ser que no quede tan lejos, pero no haya el transporte para poderse trasladar, cuestiones que tienen que ver con la contaminación del agua, el ambiente, fíjense, mal manejo de los residuos sólidos, inexistencia de alcantarillado, tienen todas las razones que hay, vías a centros vecinos en malas condiciones, no hay atención en la localidad, y falta de educación en higiene. Todas esas son las causas que yo puedo poner. Y para arriba, fíjense, ahí lo corrí, para arriba voy a poner cuáles son los efectos que está causando este problema que yo identifiqué. Y acá, como pueden ver en el ejemplo, son un montón. A partir de estas causas, de esto que está pasando, cuáles son los efectos de esta alta tasa de enfermedades en la localidad. Fíjense, la tasa de mortalidad, los costos para la atención en la salud son elevados, eso trae como consecuencia también una mayor inexistencia laboral, lo mismo pasa en la escuela, y fíjense cómo también hay una red de relaciones entre las flechitas. Las causas, tanto para las causas como para las consecuencias, las que se encuentran ubicadas, gráficamente hablando, ¿no? Las causas que se encuentran más cerca de la formulación del problema que yo tengo son las más importantes. Los efectos que se encuentran más cerca de la formulación del problema también van a ser los más importantes. Van a ser las cuestiones que se repiten con mayor frecuencia. ¿Se entiende? Y a partir de eso lo voy relacionando con otros efectos, en el caso de los efectos, o la voy relacionando con otras causas que a lo mejor son en menor importancia, pero que también forman parte del problema que yo estoy planteando. ¿Se entiende cómo va esto en la formulación del problema? Sí, profe. Bueno. Nosotros tenemos 4 pasos para la formulación del problema. El primero, que es el más importante, obviamente, que es la identificación del problema. El problema siempre va identificado en forma negativa, como el ejemplo, a alta tasa de enfermedades en la localidad. ¿Se entiende? O, como les dije recién, como les dije, ya no me acuerdo por el problema, le dije lenta y, bueno, no me acuerdo, bueno, está formulado de manera negativa esto. Es decir, que no queda duda que esto representa un problema, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros identificamos esto, lo que hay que hacer es, primero se identifican los efectos. Primero voy a ver, bueno, tengo una alta tasa de enfermedades en la localidad. ¿Cuáles son las consecuencias de tener tanta gente enferma en esta localidad? Supónganse La Rioja capital.
¿cuáles van a ser las consecuencias? Y muchas tienen que ver con esto, ¿no? El ausentismo, las cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud, no solamente a la atención, sino además también el acceso a los medicamentos o tratamientos que se puedan dispensar o no. Las cuestiones que tienen que ver también, o el correlato que va a tener también esto en la asistencia de los hijos, las hijas, a la escolarización, y a su vez esto también va a tener su correlato en el sentido de que si tenemos una alta tasa de enfermedades en una determinada localidad, eso significa que las docentes también van a estar enfermos, entonces no solamente los niños, las niñas van a faltar a la escuela, sino que también los docentes van a causar un ausentismo reiterado, que esto va a tener después su impacto, su correlato, en la cantidad de clases que no van a tener durante el año. ¿Ven cómo yo puedo ir relacionando, viendo primero cuáles son las consecuencias de este problema, cuáles son los efectos o las consecuencias de este problema? Un cablerío tengo acá abajo, no tienen idea. ¿Estamos? Luego tengo que identificar las relaciones, por eso ven las flechas que recién les hice notar, que están, voy a bajar así pueden ver las causas también. Luego tengo que poder establecer una red de relaciones entre las distintas causas, porque como les digo, hay cosas, muchas veces, una cosa va llevando a la otra, y lleva a la otra, y lleva a la otra. Entonces, a partir de las flechitas que van y vienen, yo tengo que poder identificar justamente la jerarquía en las causas, por eso les señalé recién, yo pongo lo más importante como causa, va inmediatamente después del problema, y lo más importante como efecto o como consecuencia va también inmediatamente arriba del problema que he planteado. ¿Se entiende? Va un poco por ahí esto. Y voy relacionándolas entre sí, y voy estableciendo un orden de jerarquía, desde las más importantes hasta las menos importantes. Con las causas hago exactamente lo mismo. Pongo las causas inmediatamente más importantes primero, y luego voy, las causas van abajo, perdón, si no los voy a confundir. Pongo las causas más importantes van primero, inmediatamente después de la formulación del problema, y las otras que están en relación a esto las voy poniendo en un orden jerárquico y estableciendo, como les digo, la relación que hay entre una y otra. Esto es bastante, es un trabajo que lleva un tiempito, pero que me permite a mí, justamente me permite a mí poder establecer este orden de jerarquía que hay entre una cosa y otra. Porque no todas las causas, en el caso de las raíces del árbol, no todas las causas van a tener el mismo orden de importancia, y además, como vimos recién, va a haber causas que van a generar otro encadenamiento de causas. Esto me lleva a esto, me lleva a esto, me lleva a esto. Entonces, esa es la jerarquía que yo tengo que establecer en las causas, y que después va a tener su correlato también, porque me voy a preguntar, bueno, esto es lo que está causando, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, en relación a eso que me estoy preguntando, me va a permitir a mí, entonces, establecer las consecuencias de esto que me estoy, justamente estoy cuestionando. Yo no me acuerdo si se los pasé o no, la verdad que no me acuerdo si lo subí o no. Si ustedes ya han entrado, por favor me pueden decir. En el mismo archivo del árbol del problema está el árbol de los objetivos, que también es muy útil porque les permite orientar la intervención. En todo caso, además del árbol del problema, también fíjense en ese archivo, que está a continuación en el mismo archivo, que es el árbol de objetivos, porque les va a permitir orientar bien la intervención. ¿Qué significa esto? Les va a permitir orientar la parte del proyecto que sí o sí contempla determinadas actividades que tienen que hacer. Establecer determinadas jerarquías, la forma en que se van a organizar las actividades y demás. ¿Se entiende? Este ejemplo, si quieren, yo se lo subo al aula. Voy a dejar de compartir, o quieren seguir mirando en un ratito más. Yo se los voy a subir de todas maneras. ¿Están ahí o no? Sí, profe, está bien. Sí, profe, estamos acá. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Sí, nosotros, yo lo voy a subir a este archivo, lo voy a subir
con el ejemplo como para que ustedes puedan tener. ¿Se entendió? Entonces queda en el centro el problemita que yo planteo, que siempre va redactado en negativo, siempre va redactado en negativo, porque es un problema, entonces va como algo que está mal, o que falta, o que no está. Tiene que ir redactado así. O está mal, o no está, o, ¿se entiende? No lo puedo redactar en positivo, sí o sí lo tengo que redactar en negativo. Para abajo me voy a preguntar por estas causas, que son las raíces del árbol, y que las voy a poner en un orden jerárquico. Hay causas que son más importantes que otras, o causas que desencadenan otras, entonces esa jerarquía la tengo que respetar. Y una vez que establezco las causas, me voy preguntando cuáles pueden ser las posibles consecuencias, que es la copa del árbol, y que las voy a poner arriba. Esas también llevan o guardan un orden jerárquico, en el sentido de que va a haber consecuencias que son más graves o más importantes que otras. Ese es el trabajo. ¿Ven cómo una vez que yo veo esto de árbol del problema, yo sí o sí tengo que tener información sobre esto? No puedo ir a ver qué es lo que está pasando. Tiene que ser algo que yo ya sé que está pasando. ¿Se entiende? No lo puedo. Si yo no puedo organizar el árbol del problema, entonces no es un proyecto de intervención. ¿Se entiende? O de tecnológico, en este caso. Pues son muy parecidos, el proyecto tecnológico y el proyecto de... Nada más que nosotros vamos a trabajar en torno a problemáticas tecnológicas, pero tienen muchas similitudes. Muy parecidos son los pasos entre una cosa y otra. ¿Se entendió o más? ¿O estamos ahí más o menos? Sí, profe. Fue de gran ayuda el árbol. Exactamente, el árbol del problema yo sabía que les iba a... yo ahora lo que voy a... Ahora digo, entre un rato o mañana, no sé si va a ser exactamente hoy, les voy a subir este ejemplo como para que ustedes lo tengan, lo vayan viendo. Es muy gráfico, los va a orientar. Y lo que voy a subir es el archivo de árbol del problema, que no me acuerdo si se lo subí o no. Profe, no, está únicamente lo que es proyecto tecnológico y de investigación. Ya les voy a subir eso. Todavía no les voy a subir los pasos del proyecto. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Porque quiero que primero hagamos el práctico de los objetivos. Que eso se los voy a subir durante la semana, el práctico de los objetivos. Pero lo que sí les voy a subir entre hoy y mañana es el ejemplo del árbol del problema y el archivito del árbol del problema, para que en base a eso ya puedan ir ustedes acotando un poco más la idea, un poco más. ¿Estamos? ¿Quién quiere compartir con nosotros no me hagan sacar la lista? ¿Quién quiere compartir, hablando de evaluación? ¿Quién quiere compartir con nosotros? Y tengo un texto sobre evaluación de proyectos que también se los voy a subir. ¿Quién quiere compartir con nosotros, con nosotras, lo que hayan estado pensando en torno al problema? O ahora que vieron el árbol del problema ya cambiaron la idea, porque también pasa eso. Que a veces uno a medida que se va ya pensado de esto, no, yo lo voy a cambiar. ¿Qué quiere? No me hagan sacar la lista, chicos. ¿Qué estamos en tercer grado? Es que dudamos ahora, profe. Nos surgió la duda ahora con esto. Nos está explicando un eso no es. A lo mejor no lo redactamos bien. Lo tenemos que acá saber. nos tiramos la pileta nosotros. Tírense, vamos, tírense. Bien. Bueno, ahí con las chicas estuvimos debatiendo esta semana, las compañeras del equipo que están presentes, Nadia García y Sabrina Verano. Sí. Vamos a trabajar, ya continuamos algo que ya hicimos algo previo para la materia del profe Iván el año pasado, y nos enfocamos en una herramienta en particular, que es poder generar un espacio virtual de autocapacitación para docentes de la institución en la que estoy trabajando, orientado a la gestión de la información pedagógica del docente, o sea, la que tiene que ver con sus estudiantes. El tema es herramientas virtuales para la gestión de la información pedagógica del docente, y la propuesta en sí pretende desarrollar un aula virtual de autocapacitación en la que se brinda a los docentes de la institución recursos didácticos en línea destinados a promover el aprendizaje, manejo y aplicación de herramientas virtuales
que faciliten a estos docentes la gestión de la información acerca del desempeño de sus estudiantes. Esto es registro de asistencia, registro de desempeños, calificaciones y otra información que sea importante para la institución, a los fines de que sea fácil la transferencia de esta información para después los usuarios externos al aula, que son preceptores, que son oficinas del estudiante, toda información que hoy circula, o en la prepandemia circulaba en papel, y hoy que tiene que circular de manera virtual, tenemos muchos inconvenientes para esa circulación. Entonces, ¿qué nos sucede? Que los docentes que están formados, porque ya son nativos en el uso de estas tecnologías, tenemos contamos mucho más rápidamente con la información. En cambio, con los profes, que por ahí le cuesta un poco más, demoramos mucho en el acceso a esa información y nos demoran todos los procesos de elaboración de documentación para los usuarios externos a la escuela. Entonces, las familias con los informes pedagógicos y la gestión ministerial, empezando por sede de supervisión, con los informes de finales de cada etapa que nos están solicitando. Entonces, pensamos que con herramientas como esta, hay otras, pero nos enfocamos en estas por ahora, al menos que puedan manejar la hoja de cálculos del paquete Google, del Google Site que ha contratado el Ministerio de Educación, para que los docentes puedan gestionar para sí, pero también que después con herramientas de privilegio para acceso, para usuarios externos al aula, como por ejemplo decía, preceptores, autoridades de turno, puedan tener acceso a esa información para poder hacer los informes de cada sector y poder además elaborar la documentación que se necesita elaborar a partir de esa información. ¿Y por qué cree que no serviría como, qué es lo que les hace dudar? Les estaba compartiendo la propuesta que pretendemos trabajar. No es que tenemos dudas, de hecho, a partir de lo que usted nos planteó, al menos por lo que veníamos conversando en el chat, es como que encontramos que estábamos encaminados, a partir de lo que vimos ahora en el árbol de problema. Para explayarnos un poquito más, esta aula virtual lo que tendría serían colgados videos, algunos de producción nuestra, otros extraídos, link directo a YouTube, que hay mucho material para poder autocapacitarse ahí, pero también elaborar algunos documentos en PDF para el profe que por ahí no se conecta tanto con la cuestión de la multimedia y está más con la lectura, y enfocado fundamentalmente en el manejo de planillas de cálculo. Y modelos también, profe. Modelos para que se puedan ir guiando de esas planillas modelo, que la puedan adaptar y en base a los tutoriales que les damos, que la puedan implementar para otras cosas. Y modificar, exactamente. Y modificar. Bueno, vayan armando el árbol del problema. No ahora. Por ejemplo, profe, nosotros ahí en el chat, mientras usted va hablando, nosotros vamos ahí hablando como si fuera que estamos en la sala, y en el aula, perdón. Ya habíamos pensado ahí decirle el problema, profe Silvio. Para que esa parte el nombre del problema, por si, a ver si estará bien. Porque lo pensamos, bueno, decirle primero el nombre, profe. No leí la parte del problema. Ahí está, ahí lo pusimos. Lo pusiste encima, vos. Falta de conocimiento, manejo, y yo sí, yo lo puse. Falta de conocimiento, manejo y o aplicación de herramientas informáticas virtuales para la gestión de la información pedagógica. Como 5 renglones el problema. Sí, es que queríamos ser claros. Era más corto, Silvia lo modificó. Era más corto. En realidad era el desconocimiento de esas herramientas. Y bueno, el profe siempre se extiende en su vocabulario y en lo que escribe. Bueno, y el problema ese que lo focalizamos es porque vemos esto, de que los profes, algunos, no todos, y vemos ese problema de que no saben cómo utilizar estas herramientas, que puede estar
como dijo el profe, con un permiso especial para los agentes externos como un preceptor, y se evitan de esto de que están un viernes a las 8 pidiéndome, no sé, los datos de la burbuja, el registro de asistencia para ver cuántos están en las clases virtuales o cuántos van a la presencialidad, datos como el documento para llenar un legajo de un alumno nuevo, y nos están mandando mensajes fuera de horario laboral cuando ya pueden tener un permiso de acceso y tener todos los datos, lo que necesite, por ejemplo, un secretario administrativo, un preceptor, lo que fuere, ya lo tienen ahí disponible y no estar preguntándole al profesor que ya tiene exigencias en cargarle la actividad en la plataforma, en los mails, en Classroom. Entonces, dedicarle al profesor que esté dedicado al aula. Ya tiene suficiente como para que también esté en esto de la administración. Muy bien. Por eso vayan trabajando en la semana, no digo ahora, vayan trabajando el árbol del problema, porque ahí va a quedar, porque aparte les aviso que uno de los apartados en el diseño del proyecto es la presentación del árbol del problema, así que todos y todas van a tener que hacer el árbol del problema, así que vayan haciéndolo, porque eso les va a ayudar, lo tienen que presentar como parte del, tiene que estar el árbol del problema, así que vayan pensando en eso, y les diría que todos y todas pues, se pongan a hacer durante la semana. Yo ahora en un ratito, como les digo, a lo sumo mañana, les estoy pasando estos dos archivitos, el ejemplo que les mostré, y la parte donde explica específicamente el árbol del problema, como para que ya vayan a hacerlo, porque la verdad es que lo van a necesitar, así que vayan haciéndolo, ¿se entiende? Eso los va a orientar muchísimo más sobre las acciones y sobre todas esas cuestiones, ¿estamos? Muy bien, chicos. ¿Alguien más, chicas y chicos, alguien más quiere compartir? Profe. Tenemos tiempo para uno más, unos más. Profe, perdón, no prendí la cámara cuando estaba hablando porque tengo un niño de 3 años que es un terremoto. Y si ven, va a volar una almohada, va a volar un camioncito, así que preferí no prender la cámara. No se preocupe, el otro día estaba dando clase y había una chica que estaba con la cámara encendida. Y detrás de ella pasaba un chico, no sé si era el novio, el hermano, el acreedor, el deudor, no tengo idea qué era en su vida, pero era un chico. Y mientras la chica estaba sentadita, el hermano pasaba y pasaba bailando así a la cámara. ¿Qué le parece? El chico grande, además, para hacer eso. Bueno, el mío tiene 3 años, por la duda. Mamita, que claro, por lo menos tiene 3 años. Bueno, cuéntenos. ¿Alguien más? Vamos, chicos, chicas. Sí, profe, Sí. yo quiero hablar. Bueno, en mi grupo somos 3 profes. Yo soy Fernández Cintia, Lucas Ponce y Rosa Lucero. Quería plantearle que nosotros en la primera clase, o sea, en la primera exposición que hubo sobre planteamientos, ya habíamos manifestado que íbamos a hacer algo parecido a lo que van a hacer los profes que hablaron recién, con la diferencia que lo nuestro es un repositorio de herramientas didácticas, ¿sí? Y me parece que lo de ellos es más amplio, ya van más por la capacitación, si mal no entendí. Quería establecer esa diferencia para que después no vaya a haber problema. Sí, Cintia, lo nuestro está más pensado como un tutorial, brindarles, no uno, sino una serie de tutoriales o herramientas para que ellos lo puedan realizar. O sea, que sea también un autoaprendizaje. Y además nos enfocamos en una sola herramienta. Ah, bien. Sí, me parece que ustedes van más para el tema de la gestión, de agilizar los trámites entre los docentes y el preceptor, porque nosotros vamos más a la puesta en clase con los alumnos. ¿Profe? Sí. Haciendo aporte de lo que dicen los compañeros, pero si son 2 proyectos muy parecidos, pero si están en diferente institución, no hay problema, creo yo tampoco. No, no hay problema. Porque están interviniendo en otro lugar. Bien.
Sí, sí, no, no hay problema, no, por supuesto, pero no va a ser para la misma institución el mismo proyecto, eso no, por supuesto. Pero, porque sería como una así, superposición de, no, no tiene ningún sentido. Pero sí, sí, no hay ningún problema. ¿Alguien más, chicos, chicas? Profe, ¿cómo está? Bueno, yo le quería comentar que mi grupo es con Marisa y el profe Jorge. Y bueno, nuestro proyecto está destinado también a cómo, o sea, nos centramos en un colegio donde vimos que había muchos docentes que no sabían hacer bien uso de las distintas herramientas tecnológicas en tiempo de pandemia. Sí. Bueno, nosotros queríamos como capacitar, o de alguna forma también, como decía el profe Silvio, enseñar bien cómo es el uso de alguna de estas herramientas, pero en ese colegio donde vimos falencias en algunas de ellas. ¿En ese colegio qué? Disculpe, lo último que dijo. Nosotros queríamos abocarnos en ese colegio a como a capacitar, a enseñar el buen uso de algunas herramientas, por ejemplo, de las que más utilizan los docentes ahí. Ah, bueno, identifiquen el árbol del problema, identifiquen el problema en negativo, cuál sería la falencia, qué sería lo que no está, qué es lo que, y a partir de eso poder establecer las causas, las consecuencias, y a partir de eso les va a permitir dar nombre a la intervención que ustedes van a hacer, o a lo que de tecnológico tenga que tener ese proyecto. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Profe. Sí. Nosotros nos centramos más en los instrumentos de evaluación. Como lo planteaba recién usted, preguntamos acá y llegamos a cabo, dice, escaso conocimiento de herramientas tecnológicas como instrumento de evaluación. Lo que queremos hacer nosotros es crear un sitio web, una página, en donde sea exclusivamente para docentes de nivel secundario y de una escuela en específico, que tenemos el colegio número 15. Eso es lo que queríamos hacer, en donde esta plataforma no solo le demos ya sea material disponible, la implementación de herramientas tecnológicas, sino también que tengan bibliografía, que ellos también puedan aportar su aprendizaje, si les sirve o no la herramienta. Eso es lo que teníamos pensado nosotras, pero no sé, pero solo exclusivamente para los instrumentos de evaluación. Sí, no importa. ¿Sí? Hagan el árbol del problema y ahí les va a surgir. Entonces quedaría eso. Sí, hagan. Claro. Hagan. ¿Alguien más? ¿Nadie? Profe. Sí. Bueno, en mi caso yo trabajo con el profesor Facundo Sotomayor y nosotros queríamos implementar algún tipo de solución a una problemática que tiene de Añares. Nosotros trabajamos en la escuela, en la EP número 2, en la industrial. Y el tema de la inasistencia de los alumnos se torna complicado en cuanto a la doble escolaridad. Siempre hay un desfasaje de información en cuanto a la asistencia de cada uno a los turnos, ¿no? Amén de que por ahí, para el sector de taller, como le sabemos decir, por ahí tenemos poco personal abocado a esa tarea, más que la que hacen los propios docentes en cuanto a la asistencia y el rendimiento. Por eso nuestra idea era plantear algún tipo de solución justamente para evitar ese desfasaje y de paso que además también tengan acceso no tan solo los profesores que suben la información, sino también el preceptor e incluso de los tutores para ver el rendimiento de los alumnos. No sé si estará por ese lado bien encaminado. Sí, sí, es factible. Es factible. Lo que necesito es que hagan, ustedes necesitan en realidad, es hacer el árbol del problema, pongan el problema en negativo, que es cuál es la falla, o lo que no está, o está incompleto, y a partir de ahí pongan las causas y las consecuencias. Y ahí va a quedar más claro si se puede transformar en un proyecto tecnológico en algo que tenga actividades y todo lo demás. ¿Vamos?
Sí, sí, así como usted me lo dijo, sí, 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 sí. Pero hay que ver, vio que una vez que uno arma el árbol, ahí queda claro si se puede o no se puede. ¿Vamos? Sí, profe. ¿Quién más? Sí, a mí me parece, sí, perdón, a mí me parece que esta semana se van a tener que dedicar a hacer los árboles de problemas, porque si no, no van a poder avanzar. Sí, diga. Solamente quería comunicar que estamos planteándonos hacer otro problema porque usted había dado como condición de que tendríamos que conocer el campo donde lo vamos a hacer. Y yo y mi otra compañera no somos de educación especial y ahí se nos puede dificultar un poco. Entonces ahí estamos viendo. Bueno. Reformulando otro nuevo. Bueno, fíjense, para eso les va a ser muy, muy orientador el árbol del problema. Les va a servir un montón. Ya Gracias. saben, plantean en negativo y a partir de eso establecen las causas y las consecuencias. ¿Listo, chicos? ¿O alguien más quiere compartir info? Profe, viste que cuando armas un argumento para sustentar el proyecto y una disciplina como la nuestra, que es apoyada en la salud, en diferentes paradigmas, se complica. Y por ahí tratar de centrarlo con este árbol del problema, pero siempre vas a terminar tocando cosas que no pertenecen a nosotros. Le escuchaba a la colega, y ella decía, bueno, nosotros no somos de educación especial, pero bueno, a mí tampoco, yo no soy de medicina, y cuando yo tenga que decir que el factor del aumento o el sedentarismo en los niños de primer grado, por la pandemia, voy a tener que justificarlo con el Departamento de Diabetología del Hospital Verabarro por la justificación, pero yo no, ¿se entiende? Voy a tener que buscar justificaciones que no hacen a mí, pero que son justificaciones en sí, que hacen a la disciplina en el campo donde yo manejo. A eso voy, que son, vos pusiste como las más importantes, las causas más importantes debajo del problema, y una de las causas más importantes del sedentarismo en pandemia es el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes infantil. Y justificarte eso, voy a tener que irme y ahondar cuestiones que no hacen a mi carrera, a mi campo específico. Sí, hay cosas que puedo mencionarlas de manera más general y no hace falta ser experto, es verdad eso, es verdad. Eso, sí. Bueno, chicos, ¿alguien más, chicas, chicos, chiques? Si no, nos vemos el otro viernes. Como ustedes gusten. El 24 al final no es feriado, ¿no es cierto? No. 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 No, profe, nosotros estaríamos ya. Muy bien. Muy bien, chicos, cualquier cosa mandan por correo. Algunas compañeras, algunos compañeros han ido mandando durante la semana por correo y yo más o menos le fui haciendo una devolución, así que pueden ir mandando por correo. Si no, nos vemos el viernes que viene. Vayan trabajando en el árbol del problema para que puedan avanzar, si no se van a quedar ahí. Así ya el otro viernes vemos ¿Es los posible, objetivos. profe, sí. ¿Es posible molestarla por correo ahí con alguna duda con el árbol? Sí, no me molestan, no. Pero sí. Y vemos, así el viernes que viene vemos específicamente lo de los objetivos y ahí sí ya les doy el formato, algunas explicaciones les doy con respecto al proyecto y ya empezamos a trabajar. El viernes que viene ¿qué día es? El viernes que viene 21. A partir del viernes 28 de mayo, ya los días viernes, solamente me voy a reunir, y para eso les puse número a todos los grupos, solamente me voy a reunir, yo les voy a ir mandando correo, este viernes, ¿se entiende? Este grupo, ¿se entiende? Para eso era el número de los grupos, para poder identificarlos. Entonces, puntualmente, que de todas maneras, esto yo el viernes que viene lo voy a volver a decir, cuando se conecten puntualmente para la duda, piensen que son muchos, muchas, y si no, se va como estirando el plazo de la clase mucho más. Traten de ser puntuales cuando se conectan y de ser puntuales
con la duda que consultan. ¿Estamos? Y después ya van a ir mandando las cosas parciales por correo. ¿Estamos? Buen fin de para todos, para todas, que la pasen muy bien. Gracias, gracias, profe, igualmente. Igualmente, que esté bien. Gracias, profe, gracias.